En este video vamos a hablar de uno de los problemas eh, más complejos que ocurre dentro de lo que es el transporte, aunque vamos a hacer una visión bastante simplificada del mismo, pero tiene que ver cómo organizar y planear los distintos vuelos de aviones. Lo que tenemos que pensar es que una compañía tiene un conjunto de vuelos por realizar, un conjunto de aviones a realizar con sus tripulaciones, que tienen que cumplir un conjunto de regulaciones y la idea es ver de lograr esas demandas, esas necesidades con ciertos recursos limitados, incluso muchas veces teniendo que buscar optimizarlos. Al ser, como dijimos, un problema muy complejo, vamos a buscar eh, enunciarlo de una manera muy simplificada, como para mostrar cómo es que funciona y realmente lo que hay que ver es que una vez que tenemos eso, después podemos ir complejizándolo eh, paso a paso. Pero bueno, el problema lo vamos a enunciar de la siguiente manera. Tenemos una flota de K aviones, pues un valor entero K, y un conjunto M, también valor entero, de rutas de vuelos rentables, es decir, vuelos que tenemos que realizar. Cada ruta de vuelo está definido por un aeropuerto de inicio, un aeropuerto de finalización, una hora de partida y una hora de llegada. Y lo que queremos es determinar si podemos cubrir todas estas rutas utilizando como mucho nuestros K aviones. Es decir que si lo hacemos con K está bien, si lo hacemos con menos es mejor, pero si lo hacemos con más no podríamos cumplir con nuestro objetivo. Para empezar a trabajar con este problema vamos a empezar a definir ciertos conceptos. El primero es el de compatibilidad de rutas. Vamos a decir que la ruta de vuelo J es alcanzable desde la ruta de vuelo I si la ciudad de llegada de I es la ciudad de partida de J y la hora de llegada de I da tiempo de preparación suficiente a la hora de partida de J. Es decir, donde termina el vuelo empieza el otro y hay tiempo suficiente para preparar el avión desde la llegada hasta la partida del mismo. Pero también hay otro criterio de compatibilidad que tiene que ver con que el vuelo, el tiempo de vuelo y preparación desde la ciudad de llegada de I, a partir de la hora en que llegó, es suficiente para estar en la ciudad de partida de J a la hora de salida programada. En este caso lo que tendríamos es que los vuelos no es que uno termina donde empieza el otro, sino que donde termina uno y a la hora que termina le da tiempo a ese avión para despegar, ir a la otra ciudad de partida del siguiente vuelo y también tiempo necesario para prepararlo para que pueda partir sin inconvenientes. Veamos un ejemplo de esto. Tenemos 3 aviones y queremos cubrir todos estos vuelos. Por ejemplo, Aeroparque sale a las 4:30 de la mañana para Mar del Plata, donde llega a las 5 de la mañana. Aeroparque desde las 8 de la mañana a Córdoba a las 9 de la mañana que llega. Iguazú a Aeroparque, de Córdoba a Rosario, de Mendoza a Aeroparque, de Neuquén a Iguazú. Y estos son los distintos vuelos. Por otro lado, vamos a definir con esta tabla cuáles son los vuelos compatibles entre sí. Y podemos ver que partiendo de Aeroparque y llegando a Mendoza, que es el primer vuelo de 4:30 a 5 am, es compatible después a Aeroparque Córdoba, es decir, que desde Mar del Plata volver
a Aeroparque para partir después a Córdoba, de Córdoba a Rosario, de Mendoza a Aeroparque y de Neuquén a Iguazú. Y después tenemos así definido para cada uno de los vuelos. También tenemos el otro tipo de compatibilidad entre el vuelo de Iguazú que llega a Aeroparque y después el vuelo que parte de Aeroparque hacia Córdoba. Una vez que tenemos la cantidad de aviones, los vuelos que tenemos que cubrir y la compatibilidad entre vuelos, lo que tendríamos que ver es si con estos parámetros puedo satisfacer la demanda, que es decir, si puedo poner mis 3 aviones en distintos programaciones de vuelo para que los 3 en conjunto cubran todos los viajes que tenemos. Y este es un ejemplo pequeño, así que podemos ver que podemos asignar al primer avión para que parta de Aeroparque y vaya a Mar del Plata, después vaya a, desde ahí vaya a Neuquén y termine en Iguazú. Por otro lado, también vemos que podemos programar que un segundo avión que parta de Iguazú a las 5 de la mañana, que vaya después a Aeroparque, que de Aeroparque vaya a Córdoba y de Córdoba vaya a Rosario. Y por último, el tercer avión lo puedo asignar con una ruta solitaria que vaya de Mendoza a Aeroparque. Y con eso cumplí y puedo entonces responder por la afirmativa diciendo que con nuestros aviones, con los vuelos que queremos cubrir, eh, hay una compatibilidad y lo podemos lograr. Pero bien, esto es un ejemplo muy pequeñito y la realidad es que en una compañía aérea tienen muchísimos más aviones y muchísimos más vuelos a realizar. Así que vamos a tratar de plantear, utilizando lo que venimos trabajando, flujo de redes, para encontrar una forma de solucionar el problema y poder decidir si una instancia particular de nuestro problema es compatible o no, realizable o no. Entonces vamos ahora a analizar paso a paso cómo vamos a transformar este problema de optimización en un problema de flujo en redes y vamos a poder contestar la pregunta. Podemos ver que cada vuelo lo podemos representar como un conjunto de nodos, dos nodos. Cada nodo va a representar una ciudad y una hora de partida, y el otro va a ser la ciudad y la hora de llegada. Y vamos a tener un eje dirigido del vuelo que me va a dar una idea de dónde parto y hacia dónde llego. Visualmente y usando el ejemplo anterior, podemos decir que el vuelo a Aeroparque de 4:30 de la mañana a Mar del Plata a 5 de la mañana la podemos representar de esa forma. Por otro lado, podemos también representar la compatibilidad de vuelos como un eje entre el nodo de llegada del vuelo I y la ciudad de partida del vuelo J. También lo vemos con un caso de nuestro ejemplo anterior del vuelo Aeroparque Mar del Plata. Era compatible después con el vuelo Aeroparque Córdoba. En este caso lo pusimos con un eje con línea puntuada o rayada para que se pueda visualmente y sencillamente notar que son ejes que representan otra cosa. Bueno, hasta el momento tenemos entonces un grafo donde representamos vuelos y compatibilidades. Ahora vamos a transformarlo en un problema de flujos propiamente dicho. Entonces necesitamos un nodo fuente y vamos a generar ejes entre este nodo fuente y cada uno de los nodos de partida de un vuelo. Y esto va a representar el concepto de que cada vuelo posible
puede convertirse en el inicio de un recorrido de uno de los K aviones que tengo. O sea que un avión puede iniciar su ruta de vuelos por esa ciudad. Y por otro lado, tenemos que vamos a agregar un nodo sumidero T. Y entonces, al igual que en ese, vamos a agregar un eje, pero en este caso que parta de cada uno de los nodos de llegada de un vuelo y termine en T. Esto va a representar que cada uno de los vuelos puede ser el posible punto final de un recorrido de un avión, es decir, de un conjunto de vuelos que tiene que recorrer, y en este nodo en el que llega final es donde termina todo su recorrido. Vean acá un ejemplo muy reducido que sacábamos del ejemplo de 3 aviones, y en este caso hay nada más 3 vuelos. Tenemos un vuelo, otro vuelo, estos dos tienen una compatibilidad entre sí, y un tercer vuelo, y definimos que el nodo fuente implica que un avión puede empezar sus viajes en esta ciudad para realizar este vuelo, o en esta ciudad para realizar este vuelo, o en esta ciudad. Y de igual manera tenemos lo mismo, que un avión puede terminar sus viajes en esta ciudad y por lo tanto este eje, en esta ciudad y por lo tanto este eje, o en esta ciudad y por lo tanto este eje. Ahora lo que tengo que hacer es definir las capacidades de cada uno de los ejes del flujo, de la red de flujo que estoy construyendo. Y en principio también cada capacidad va a representar algo. Por un lado queremos que cada vuelo se ejecute una sola vez, ni más ni menos. Entonces al eje del vuelo, propiamente dicho, le vamos a asignar una capacidad de 1 y un límite inferior de 1. Es decir, queremos que se ejecute una vez, y aparte, al poner un límite inferior, lo estamos obligando a que ese eje se llene de flujo de 1 y por lo tanto que se haga ese vuelo. Después tenemos que representar que un avión puede o no partir desde una determinada ruta. Entonces le vamos a asignar al eje que parte de ese y termina en la ciudad inicial de cada uno de los vuelos una capacidad de 1 y un límite inferior de 0. De la misma manera, un avión puede terminar o no en el nodo final de un determinado vuelo, y por lo tanto a ese eje le asignamos una capacidad de 1 y un límite inferior de 0. Ese eje es el que está entre cada uno de los nodos de fin de un vuelo, hasta el nodo sumidero. También tenemos que recordar que un avión puede terminar un vuelo, puede comenzar otro, siempre que obviamente entre ellos sean compatibles. Y eso lo habíamos representado con ejes. Y entonces a esos ejes les tenemos que asignar capacidad 1 y por otro lado un límite inferior de 0. Porque, de nuevo, podemos programar que un vuelo le continúe otro o no. Veamos cómo quedaría representado en nuestra red de flujo estas capacidades. Fíjense, los ejes que van desde S hasta los inicios de vuelos tienen una capacidad de 1, un límite inferior de 0. Los ejes que representan el vuelo propiamente dicho, entre una ciudad inicial y una ciudad final del vuelo, tienen una capacidad de 1,1. Los ejes de compatibilidad
tienen una capacidad de 1 y un límite inferior de 0. Y finalmente los ejes que representan la finalización de una ruta o distintos vuelos de un avión, es donde decir dónde termina de volar un determinado avión, van desde un nodo de un vuelo final hacia T con una capacidad de 1 y un límite inferior de 0. Bueno, continuando, tenemos que ahora definir la demanda. El nodo S produce K unidades. Acuérdense que K era la cantidad de aviones con los que disponíamos. Y por otro lado, el nodo T va a consumir K unidades. El resto de los nodos no producen ni consumen. Podemos verlo acá representado, donde agregamos para S menos K y para T K. ¿Qué implica eso? Que desde S pueden partir un flujo máximo de K y desde T puede consumir un flujo máximo de K también. Como vamos a hacer un problema de demanda de flujo, fíjense que el total de lo que se produce y consume es exactamente lo mismo. Nos queda un paso final, que es agregar un eje que una S y T con capacidad K y límite inferior 0. Esto va a darnos, al finalizar el cálculo de flujo máximo, un valor de flujo que va a pasar por S y T que va a equivaler a cuántos aviones no son necesarios para cumplir con con nuestras rutas que tenemos que hacer. Ahí lo vemos en el ejemplo, en la parte del ejemplo que estábamos trabajando antes. Se agregó un eje ST con capacidad K, límite inferior 0. Con esto ya tenemos planteado el problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Tenemos que evaluar si existe una circulación factible. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Uno, construyendo la red de flujo, como lo hicimos hasta ahora, con demandas y límite inferior. Después vimos cómo reducir este problema de demandas y límite inferior a un problema simplemente con demandas. Y después vimos cómo reducir este problema con demandas a un problema de flujo máximo. Y después finalmente vimos cómo resolver este problema de flujo máximo mediante Ford-Fulkerson. Una vez que terminamos todos estos pasos, lo que tenemos que hacer es verificar si en nuestro gráfico final el flujo que se está desplazando desde S a T satisface todas las restricciones que determinamos. Es decir, que hay un flujo de 1 entre todos los ejes que representan un vuelo que parte de una ciudad en un horario y termina en otro, o en otra ciudad en un horario. Vemos si al mismo tiempo podemos ver cuáles son los itinerarios que tiene que cumplir cada uno de los aviones, porque aquellos ejes de compatibilidad que tengan un flujo en 1 van a ser aquellos que nos van a decir de dónde tiene que ir un avión que terminó un vuelo para arrancar otro vuelo. Por otro lado, también dentro de los ejes que parten en S y van al inicio de cada uno de los vuelos, nos va a decir desde qué lugar tiene que partir un determinado avión para hacer el resto de los vuelos que tiene programados. Y de igual manera tenemos en los ejes que terminan en T, con capacidad, que teníamos capacidad 1 y límite inferior 0, aquellos que tengan flujo 1 nos van a estar diciendo dónde tiene que terminar todo su itinerario un determinado avión. Finalmente, teníamos si todo esto se cumple,
vemos en el eje que agregamos ST si tiene un flujo, e incluso eso nos va a decir de los K aviones cuántos son innecesarios para cumplir con todos los vuelos que queríamos. Bueno, es decir, tomamos un problema, lo transformamos en otro que sabemos cómo resolver y después evaluamos los resultados para transformarlos en los resultados de nuestro problema inicial. No vamos a hacer la resolución paso a paso de las transformaciones de reducción ni el cálculo del flujo máximo, porque eso ya lo tratamos en videos anteriores. Así que, por lo tanto, con esto concluimos y nos vemos en el próximo video.